Las últimas 4 constituciones que ha tenido Venezuela son las de 1947, 1953, 1961 y la de 1999. Sin embargo, la constitución de 1961 sería enmendada, modificada 2 veces, y la de 1999 ya fue modificada, enmendada en una oportunidad. Es decir, podemos decir que hemos tenido 7 procesos de modificación o implementación de una nueva Carta Magna desde el año 1947 hasta la actualidad. En este sentido, la Constitución del año 1947 pues sería la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela del año 1947. Es la Constitución fruto de la Revolución de Octubre, del 18 de octubre del año 1945, con la cual se puso fin a la hegemonía andina, llegando al poder la Junta Revolucionaria de Gobierno, que fue presidida por Rómulo Betancourt. En este sentido, la Constitución de 1947 fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente convocada en el año de 1946 a elecciones, por supuesto, donde el voto sería universal, directo y secreto. Es decir, hombres y mujeres, analfabetos, campesinos, todos mayores de 18 años de edad, pudieron votar para elegir constituyentistas para elaborar una nueva constitución. Fue una constitución completamente innovadora, trajo grandes avances en materia social, trajo limitaciones en algunos casos económicos muy importantes conforme a las corrientes políticas, económicas y sociales de la época, pero trajo grandes reformas en lo político, en lo económico y lo social. Sin duda alguna consagraría una de las cosas más importantes como el voto directo. Aquí no había voto directo. Para elegir al presidente usted elegía un consejo municipal, el consejo municipal elegía diputados regionales, los diputados regionales elegían los miembros del Congreso y los miembros del Congreso Nacional eran quienes elegían al presidente de la República. Ya eso no sería así. Usted directamente podía votar por un presidente de la República. Así fue hecho en el año de 1947, cuando sería electo el presidente novelista, uno de los novelistas más grandes de la historia de Venezuela, sin duda alguna, don Rómulo Gallegos Freire, del Partido Acción Democrática, con más del 70% de los votos. Sin embargo, la Constitución de 1947 dejaría de ser observada dentro de pocos años. Realmente duraría muy poco, porque es que en el año de 1948, el 24 de noviembre, el presidente Gallegos es derrocado por los mismos militares que habían derrocado a Medina Angarita y habían buscado los apoyos de Betancourt y de Acción Democrática en el año 45. Y bueno, estos militares, entre ellos Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez, se alzarían y bueno, se harían con el poder a partir de ese 24 de noviembre de 1948, quienes, bueno, desconocieron realmente la Constitución del año 1947 y bueno, ellos buscarían la manera de presentar una nueva constitución, convocando a unas elecciones, a una Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1952. Las elecciones a esta Asamblea Nacional Constituyente fueron denunciadas 1001 veces como fraudulentas. El Consejo Electoral de la época daría un primer boletín donde URD de Jovito Villalba iba arrollando en ese proceso electoral. Luego ese Consejo Electoral renuncia y aparece un nuevo Consejo Electoral proclamando que ganó el partido del gobierno llamado Frente Electoral Independiente, FEI. Y bueno, la elección fue desconocida. URD no envía a sus electos constituyentistas, deciden pues desconocer los resultados, sus líderes son expulsados del país, otros son encarcelados. Y bueno, la realidad es que esa Asamblea Constituyente irrita. Al poco tiempo pues elegiría a Pérez Jiménez como presidente de la República. La Constitución de 1953 será el resultado de esta Asamblea Constituyente. Fue una constitución realmente muy simplista, fue un salto atrás, si lo podemos decir de esa manera, porque retrocedió mucho en materia de derechos. Una de las cosas más importantes es que le cambiaría el nombre a la República. Ya no éramos Estados Unidos de Venezuela, ahora éramos República de Venezuela. Y esto era un signo de la centralización a la cual el país sería sometido en este autoritarismo. Algo muy importante, te dirán, bueno, pero ¿por qué el nombre? Por un hecho elemental. Venezuela, en teoría, era una república federal.
Y en toda república federal, uno de los principios más importantes es que en una constitución, lo que no esté escrito como competencia del poder público nacional, del gobierno central, ni de los municipios, pues le corresponde a las gobernaciones, a las regiones. Aquí eso se eliminaría y todo lo que fuese residual correspondería ahora al poder nacional, al poder central. Eso fue una violación plena al federalismo constitucional que existía en Venezuela desde la Constitución de 1864. Ni Juan Vicente Gómez se atrevió a hacer eso. Sin embargo, con el regreso de la democracia, luego de lo que fue el golpe de Estado y la revolución del 23 de enero de 1958, pues el Congreso Nacional, electo en el año 1958, pues se encargaría de elaborar una constitución, la cual fue sancionada en 1961 y promulgada por el presidente Rómulo Betancourt. En este sentido fue inspirada completamente en la Constitución de 1947 con algunas modificaciones, pero realmente no mayores. Hay que decir que esta Constitución fue resaltante del acuerdo del Pacto de Punto Fijo, firmado por Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI. Básicamente esta Constitución lo que hacía era tener un equilibrio de poderes no solamente entre legislativo, ejecutivo y judicial, sino también entre los poderes sociales, entre las fuerzas del país, lo político, lo económico, lo social, la propia iglesia, los militares, etc. Fue una constitución que fue pensada para que hubiese un equilibrio, pero fue una constitución perfecta para lo que fue la democracia de partidos. Y por eso luego en su momento debía ser modificada. La Constitución establecía claramente que en su momento el Congreso debía redactar una ley para la elección de gobernadores. Y bueno, una de las cosas que se demoró más la democracia venezolana fue en esa ley. La Constitución fue en 1961 y esa ley se aprobaría en 1988, 27 años después de la sanción de esa Constitución, de la promulgación de esa Constitución, se encargarían de ser electos. En el Congreso se resolvió que los gobernadores serían electos para ejercer funciones en los estados. Tardaron mucho realmente en darle nueva forma a la democracia en Venezuela. Sin embargo, esta Constitución le garantizaría la mayor estabilidad a nuestra vida republicana, a nuestra vida como país, como nación. Fue una Constitución que estuvo vigente alrededor de 38 años. Fue enmendada en 2 oportunidades, en 1973 y en 1983. Ambas oportunidades serían bajo gobiernos copellanos, el primero bajo la primera administración del presidente Rafael Caldera y la segunda bajo la administración del presidente Luis Herrera Campins. Ahora bien, esta Constitución en muchos casos, ya a finales de los 80, principios de los 90, principalmente por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado COPRE, que creó el presidente Jaime Lucinchi, y luego durante la segunda administración de Carlos Andrés Pérez, pues buscarían generar estrategias y propuestas para modificar la Constitución. Esto se estuvo planteando durante el año 1992, ya habían ocurrido reformas políticas durante el año 88, el año 89, y en un compendio de tanta reforma, realmente el Congreso Nacional le tocó engavetar esos proyectos, además también por lo que fueron los alzamientos de ese mismo año. Era muy complejo pasar un proceso de modificación constitucional en un proceso de tanta volatilidad política en el país. Ese proyecto de enmiendas, de reformas a la Constitución fue engavetado, y aunque estaba siempre el tema en boga, pues se dio mucha larga al tema y realmente no se modificaría en ningún sentido la Constitución de 1961. Sin embargo, con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, pues Chávez llegaba con la idea de refundar la República. Su idea era refundar la República, eliminar la malvada Cuarta República, fundar la nueva Quinta República para darle una nueva prosperidad, un nuevo auge al Estado venezolano. Sin embargo, la Constitución de 1961, para ser modificada, debía ser solamente
o una enmienda, es decir, parches, o una reforma que implicaba cambiar ciertas cosas, pero por ningún lado la Constitución de 1961 contemplaba elaborar una nueva Constitución desde cero. No hablaba por ningún lado la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y conforme a lo más básico en el derecho, una Constitución, al ser la ley suprema de una república, establece cómo modificarse, y ninguna ley inferior puede decir cómo la Constitución se modifica. Eso se aprende, creo yo, que inclusive el primer día que usted estudia derecho. Es más, sin necesidad de estudiar derecho, se sabe que la Constitución es la ley más importante de cualquier nación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia permitiría la convocatoria de un referéndum consultivo. Este referéndum consultivo se hizo y bueno, esas personas convocarían a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente se eligió por una abrumadora mayoría de personas afectas al presidente Hugo Chávez, 125 de 131 constituyentistas. Y bueno, esto haría que se convocase irritamente, pero se permitió, a una Asamblea Nacional Constituyente electa mediante el voto universal, directo y secreto. Esta nueva constitución, la de 1999, cambiaría muchas cosas a Venezuela, pero en pocas palabras lo que haría es darle más poder al presidente, restarle poder a los gobernadores y concentrar todo el poder en el poder nacional. Ese poder nacional que siempre en Venezuela se había dividido en la tripartita clásica, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, ahora sería dividido en 5. Legislativo, ahora Asamblea Nacional, se eliminó al Senado y se dejó una sola Cámara, es decir, ahora una sola Cámara, ya no era Senado y Cámara de Diputados, ahora una Asamblea Nacional, ya no existe el Congreso. El Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, que ahora no era 5 años, sino de 6, y ahora el presidente podía ser reelecto. El Poder Judicial, ahora llamado Tribunal Supremo de Justicia, se eliminaron instancias como el Consejo de la Judicatura, que se encargaba de lo que era el decoro de los jueces. El Poder Ciudadano, que está formado por la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República o el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, una figura creada, y esto sí, una figura muy importante, la Defensoría del Pueblo. Y un quinto poder, que es el poder electoral, representado por el Consejo Nacional Electoral. En este sentido, pues, hay que decirlo, es un texto constitucional que tiene realmente muchas lagunas, muchos vacíos. Y bueno, cuando un texto constitucional tiene lagunas, tiene vacíos, pues da lugar a interpretaciones muy diversas. Por ello es que, por ejemplo, se suscitó la crisis constitucional del año 2002, cuando se presenta un vacío de poder, un golpe de Estado, y bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hacemos? Se da un golpe de Estado porque hay un vacío de poder. Se podrán ustedes imaginar. Sin embargo, esta constitución, que nos prometieron a los venezolanos que era la más perfecta del mundo, y que tenemos constitución como para unos 50 años, en menos de 10 años se propuso ser modificada, porque en el año 2007 el presidente Hugo Chávez presenta una propuesta de reforma constitucional, la cual fue rechazada por los venezolanos. Sin embargo, en el año 2009, como el presidente Chávez necesitaba reelegirse porque él quería ser o continuar siendo presidente, en el año 2009 se presenta ante la Asamblea Nacional un proyecto de enmienda a la Constitución. Y esta enmienda lo único que contemplaba era dejar la reelección indefinida para todos los cargos. Es decir, yo puedo lanzarme las veces que yo quiera para alcalde, para gobernador, para presidente, con tal me elijan, chévere. Alterando completamente el principio de alternabilidad, de que hayan otras personas en el ejercicio de los cargos públicos. Y bueno, esa enmienda sería aprobada por los electores en ese año 2009 y bueno, esa fue la última modificación que se le hizo a la Constitución vigente de nuestra República, la de 1999.